Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca, nos intriga y, seamos sinceros, a veces nos rompe un poquito el corazón, el amor. Pero no vamos a hablar de amor en abstracto, ni de esas definiciones de película que suenan preciosas pero poco reales. Hoy vamos a explorar una perspectiva muy particular, una que nos llega de la mano de alguien que sabe mucho de seducción, de pasión y de cautivar audiencias, Kanyaman. Y su definición de amor es simple, directa y, creo yo, bastante reveladora. Así que si alguna vez te has preguntado qué significa realmente amar, o si te sientes un poco perdido en tus propias experiencias amorosas, quédate conmigo porque hoy vamos a desgranar ese "está aquí, justo ahora" de Kanyaman. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito a que pulses ese botón de suscribirte y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Comencemos. Kanyaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su presencia escénica y, bueno, su innegable atractivo físico lo han catapultado a la fama internacional. Pero más allá de las portadas de revistas y los gritos de las fans, Kanyaman ha compartido algunas reflexiones sobre la vida y, en particular, sobre el amor, que merecen ser escuchadas. Y cuando dice que el amor está aquí, justo ahora, no se refiere a una frase hecha ni a un cliché romántico. Creo que se refiere a algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con la experiencia inmediata, con el presente absoluto. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces nos quedamos atrapados en el pasado, rumiando relaciones que terminaron, errores que cometimos, o la sensación de que antes era mejor? O por el contrario, ¿cuántas veces vivimos con la vista puesta en el futuro, esperando a esa persona ideal, a ese momento perfecto, a que las cosas sean de alguna manera para poder ser felices? La mayoría de nosotros, me incluyo, tendemos a posponer nuestra felicidad, a vivir en un algún día que rara vez llega. Y en ese proceso, se nos escapa la vida, se nos escapa el amor. La frase de Kanyaman nos invita a un cambio de perspectiva radical. Nos dice, oye, el amor no es una meta lejana, no es un tesoro escondido que hay que buscar durante años. Está aquí. En este instante, ¿y dónde está aquí? Está en la pequeña chispa que sientes cuando conectas con alguien, en la risa compartida, en la mirada cómplice, en el gesto de apoyo incondicional. Está en la gratitud por tener a alguien a tu lado, incluso en los días grises. Está en la apreciación de los detalles, en la forma en que te preparan un café por la mañana, en el mensaje de buenos días inesperado, en la paciencia cuando estás de mal humor. A menudo esperamos grandes gestos, declaraciones épicas, fuegos artificiales. Y sí, esas cosas pueden ser maravillosas, pero no son la esencia del amor. La esencia del amor, según esta visión, reside en la constancia, en la presencia, en el ahora. Es la decisión consciente de estar presente en la relación, de invertir energía en ella, de nutrirla día a día. No se trata de encontrar a la persona perfecta, porque nadie lo es, sino de construir algo valioso con la persona que tienes delante, aquí y ahora. Considera la diferencia entre buscar el amor y vivir el amor. Buscar el amor implica una especie de ansia, una insatisfacción latente. Es como si te faltara algo fundamental y tu misión en la vida fuera encontrarlo. Visto de esta manera, el amor se convierte en una obsesión, en una carga. En cambio, vivir el amor es abrazar la experiencia tal como se presenta. Es reconocer y valorar los momentos de conexión, de intimidad, de compañía. Es entender que el amor no es un destino, sino un viaje y que cada paso, cada instante, es una oportunidad para amar y ser amado. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Lo primero es la autoconciencia. Pregúntate, ¿en qué momento me encuentro en mi relación? ¿Estoy esperando a que cambien las cosas o estoy trabajando en ellas? ¿Estoy apreciando lo que tengo ahora o estoy soñando con un futuro idealizado? Ser honesto contigo mismo es el primer paso. Luego, la práctica. El amor, como cualquier otra habilidad, requiere práctica. Se practica en la forma en que escuchas a tu pareja, en la forma en que respondes a sus necesidades, en la forma en que te comunicas, incluso cuando es difícil. Se practica en el perdón, en la aceptación, en la empatía. No se trata de ser perfecto, sino de ser intencional. Kanyaman, con su frase, nos está invitando a deshacernos de las expectativas poco realistas. El amor no siempre será un torbellino de emociones intensas. Habrá momentos de calma, de rutina,
de conversaciones sencillas sobre el día. Y esos momentos cuando se viven con conciencia y aprecio, son tan importantes si no más que las grandes pasiones. Porque son los que construyen la solidez de una relación, los que crean esa red de seguridad emocional que nos permite florecer. Piensa en esas pequeñas cosas que hacen tu día mejor. ¿Un mensaje de texto inesperado de alguien a quien quieres? ¿Una conversación profunda con un amigo? ¿La sonrisa de un ser querido? Esos son destellos de ese amor que está aquí, justo ahora. La clave está en ser receptivo, en abrir los ojos y el corazón a esas experiencias. A veces el miedo nos paraliza. Miedo al rechazo, miedo a ser herido, miedo a no ser suficiente. Y esos miedos nos alejan de la posibilidad de vivir el amor en el presente. Nos hacen dudar, nos hacen retroceder. Pero Yaman parece sugerir que la valentía reside en abrazar el ahora, con todas sus imperfecciones y todas sus maravillosas posibilidades. Imagina una pareja que ha estado junta muchos años. Quizás ya no tengan las mismas mariposas en el estómago del principio. Pero si se miran con ternura, si se apoyan en los momentos difíciles, si se ríen de las mismas tonterías, si se conocen tan bien que no necesitan palabras para entenderse, eso es amor en su máxima expresión, un amor que se ha cultivado en el aquí y el ahora. Otro aspecto crucial es la gratitud. Cuando te enfocas en lo que te falta, el amor presente se desvanece. En cambio, cuando agradeces lo que tienes, por pequeño que sea, el amor se expande. Agradecer la presencia de alguien, agradecer sus gestos, agradecer su paciencia, agradezco ese momento de conexión. Esa gratitud es un combustible poderoso para el amor que ya existe. Y no olvidemos la autoconexión. Antes de poder amar verdaderamente a alguien más, necesitamos amarnos a nosotros mismos. Y eso también es un proceso de aquí, justo ahora. Es aceptarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos, cuidar de nuestro bienestar físico y emocional, y tratarnos con la misma amabilidad y compasión que le ofreceríamos a alguien que amamos. Si estamos en paz con nosotros mismos, seremos capaces de ofrecer una versión más auténtica y plena de nuestro amor a los demás. El amor, desde esta perspectiva, no es algo que te sucede, sino algo que haces. Es una verbena activa, no un sustantivo pasivo. Es la suma de todas esas pequeñas acciones, intenciones y presencias que construyen un vínculo. Es elegir amar una y otra vez en cada instante que se nos presenta. Entonces, cuando Yaman dice que el amor está aquí, justo ahora, nos está haciendo un llamado a la acción. Nos está diciendo, no esperes más. Abre los ojos. Siente. Conecta. Vive. Está en esa sonrisa que das a un desconocido, en el abrazo sincero a un amigo, en la dedicación a tu trabajo, en la atención que prestas a tus hijos. El amor se manifiesta de innumerables formas, y muchas de ellas no tienen nada que ver con una relación romántica. Este enfoque nos libera de la presión de tener que encontrar el amor de tu vida, como si fuera una única entidad predestinada. Nos permite apreciar las conexiones que tenemos, las personas que comparten nuestro camino, y a nutrir esas relaciones con la presencia y la atención que merecen. Y si estás en una relación romántica, esta idea es aún más poderosa. Significa que cada día, cada conversación, cada mirada, es una oportunidad para reafirmar ese amor. No necesitas esperar a un aniversario o a una ocasión especial para demostrarle a tu pareja cuánto te importa. El verdadero regalo es la presencia constante, el apoyo incondicional, la voluntad de estar ahí, en las buenas y en las malas. La belleza de esta definición es su simplicidad y su accesibilidad. No requiere de grandes fortunas, ni de talentos extraordinarios, ni de una vida perfecta. Solo requiere de nosotros. Requiere de nuestra atención, de nuestra voluntad y de nuestra capacidad para vivir plenamente en el presente. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por la búsqueda del amor, o por las complejidades de las relaciones, detente un momento. Respira. Mira a tu alrededor. Pregúntate dónde está el amor en este momento. Y probablemente te darás cuenta de que está más cerca de lo que crees. Está en esa persona que te escucha, en ese detalle que te hizo sonreír, en esa sensación de conexión que compartes. Está aquí. Justo ahora. En resumen, Yaman, con su concisa pero profunda afirmación, nos anima a vivir el amor en el presente,
a valorar las conexiones inmediatas y a cultivar nuestras relaciones a través de la presencia y la atención constante. Nos invita a dejar de buscar un ideal futuro y a abrazar la riqueza del ahora. Es una invitación a la acción, a la apreciación y a la práctica diaria del amor en todas sus formas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero de corazón que este vídeo te haya inspirado a ver el amor desde una nueva perspectiva. Me encantaría saber qué piensas sobre la definición de Kahneman. ¿Te resuena? ¿Cómo aplicas tú la idea de vivir el amor en el presente? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leeros y aprender de vuestras experiencias. Y si te ha gustado este vídeo, por favor no olvides darle un gran me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.